Bien, por parte de salud ocupacional, vamos a tocar el tema de prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Bueno, nuestro punto de partida o nuestro esquema de partida sería ver la relación persona-trabajo y los riesgos que tiene hacia ellos, ¿no? Entonces tenemos que detallar la importancia del trabajo, ¿no? El trabajo es inherente al ser humano y desde siempre ha formado parte de su historia, ¿no? Mejorando su calidad de vida y asumiendo roles de acuerdo a sus capacidades y competencias para cubrir la mayoría de sus necesidades básicas. Es decir, las personas pasamos la mayor parte del tiempo de nuestras vidas trabajando, ¿no? Todos destinamos un gran porcentaje de tiempo al trabajo, ¿no? Entonces, la importancia del trabajo nos permite, pues, a los ciudadanos realizarnos personalmente, nos proporciona estatus, prestigio social, es una fuente de identidad personal también. Tiene una función económica, es una fuente de oportunidades para la interacción y los contactos sociales. Permite desarrollar habilidades, capacidades, conocimientos, ¿no? Nos permite desarrollar en general, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que relacionar siempre el trabajo versus la salud y cuáles son estos riesgos, ¿no? Entonces, de las propias condiciones de trabajo en las que las personas desarrollamos nuestra actividad laboral, pueden aparecer una serie de riesgos para la salud. Estos riesgos se han convertido en uno de los problemas más graves y de mayor relevancia que en la actualidad tiene planteado el mundo del trabajo y la sociedad en general, ¿no? Ya que implica altos y variados también costes humanos, ¿no? Entonces, em, dentro de los riesgos laborales se incluyen los denominados riesgos psicosociales, ¿no? ¿Cuáles son estos factores psicosociales en el trabajo, no? Son condiciones organizacionales, tales como pueden ser el liderazgo, el tipo de contrato o la autonomía que tenga el empleado para desarrollar su trabajo. Estas condiciones pueden ser positivas o negativas y en consecuencia pueden afectar también positiva o negativamente a la salud, ¿no? Cuando estas condiciones son adecuadas, facilitan el trabajo e incrementan los niveles de motivación y satisfacción laboral. Pero si por el contrario son inadecuadas, pueden provocar respuestas de inadaptación, de tensión o respuestas psicofisiológicas de estrés, ¿no? Estos factores de riesgo psicosociales afectan negativamente a la salud y al bienestar de los trabajadores, es decir, que actúan como factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral. Los factores de riesgo psicosociales relacionados con el contenido del trabajo podemos tener la falta de variedad en el trabajo, los ciclos cortos de trabajo, el trabajo fragmentado y sin sentido, el bajo uso de habilidades y la alta incertidumbre, ¿no? Los factores de riesgo psicosociales relacionados con la sobrecarga y el ritmo de trabajo, como el exceso de trabajo, el ritmo elevado de trabajo, alta presión temporal, plazos urgentes de finalización de los trabajos. Factores de riesgo psicosociales relacionados con la organización del tiempo de trabajo, como el tipo de horario, el trabajo por turnos, nocturnos, horarios inflexibles, jornadas largas o sin tiempo para la interacción, ¿no? Y también el teletrabajo, ¿no? Los factores de riesgo psicosociales relacionados con el control sobre el trabajo, como la baja participación en la toma de decisiones, bajas capacidades de control sobre la carga de trabajo. Y los factores de riesgo psicosociales relacionados con el ambiente y los equipos de trabajo, como las malas condiciones de trabajo, equipos de trabajo inadecuados, ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal, escasa luz o excesivo ruido. Los factores de riesgo psicosociales relacionados con la cultura organizacional, como la mala comunicación interna, los bajos niveles de apoyo, la falta de definición de las propias tareas o de acuerdo en los objetivos organizacionales. Los factores de riesgo psicosociales relacionados con la relación trabajo-familia, las demandas conflictivas entre el trabajo y la familia, el bajo apoyo familiar, ¿no? Los factores de riesgo psicosociales relacionados con la seguridad contractual, como el trabajo precario, el trabajo temporal, incertidumbres de futuro laboral o, por ejemplo, una insuficiente remuneración, ¿no? Para esto,
existen, ¿no? Lo que son los riesgos psicosociales o los riesgos emergentes, ¿no? Con los cambios que se han ido produciendo en el ámbito político, en el ámbito socioeconómico, en el ámbito, puede ser, cultural, incluso en el ámbito tecnológico. Y más concretamente con el fenómeno de la globalización, han aparecido nuevos contextos laborales que tienen una muy alta probabilidad de dañar la salud física. Pueden dañar también la salud social, la salud mental de los trabajadores de forma muy importante, ¿no? Son ellos los conocidos como los riesgos emergentes, ¿no? Entre estos riesgos más frecuentes tenemos el burnout o el llamado síndrome del quemado, el mobbing, el acoso sexual, conflicto trabajo-familia, la violencia en el trabajo, la inseguridad en el empleo y el trabajo emocional. El síndrome de estar quemado o el síndrome de burnout es una respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y comportamientos negativos hacia las personas con las que uno trabaja, inclusive hacia el propio rol profesional, ¿no? Por eso es el síndrome del desgaste profesional o el síndrome de burnout, ¿no? Entonces, este síndrome se caracteriza por un agotamiento emocional, por un agotamiento psíquico, falta de realización personal y de despersonalización, deshumanización, que puede aparecer en personas que suelen trabajar con gente, ¿no? Generalmente aparecen ese tipo de profesionales o personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Estableciendo metas laborales, metas personales, limitando nuestro horario, ¿no? Y procurando un buen ambiente laboral, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas consecuencias del síndrome de estar quemado o del síndrome de burnout? Tenemos la reexperimentación intrusiva, ¿no? Pensamientos e imágenes asociados con experiencias traumáticas, ¿no? Del usuario cliente, o sea, aprendizajes antiguos, ¿no? Evitación de la exposición y el contacto con material traumático que esté asociado, por ejemplo, a recuerdos, ¿no? Pensamientos y sentimientos de falta de idoneidad como profesional, ¿no? Embotamiento psíquico, así como desgaste físico, mental, así como pérdida de energía, ¿no? Hay una hiperactivación, impulsividad, reactividad, ansiedad, frustración, entre otros, ¿no? Esas son las consecuencias que nos puede tener el síndrome de estar quemado o el síndrome de burnout, ¿no? Otro de los riesgos emergentes tenemos la violencia en el trabajo, ¿no? Es un factor de riesgo psicosocial muy importante, ¿no? Todo comportamiento o suceso indeseado eh, por la que una persona puede ser lastimada, herida, amenazada o humillada como consecuencia del trabajo que se realiza, ¿no? A eso lo denominamos una violencia en el trabajo. Todo comportamiento o suceso que no es deseado, ¿no? Es indeseado por la persona, una persona es herida, es amenazada, humillada, eh, a causa del trabajo que va a ir realizando, ¿no? Entonces, a ellos vamos a llamarle que existiera una violencia en el trabajo y es uno de los factores de riesgo psicosociales. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia en el trabajo? Tiene unas consecuencias sobre la salud física y mental de las personas, ¿no? Entre ellas podemos destacar el daño físico, el estrés, la ansiedad, problemas para conciliar el sueño, estrés postraumático y falta de motivación, ¿no? Este ocupa el segundo lugar como causa de muerte. Ya, así que es uno de los factores muy importantes dentro de los riesgos psicosociales o de los riesgos emergentes. Otro de los riesgos emergentes que tenemos es el mobbing. Es la situación en la que uno o varios trabajadores de forma recurrente llevan a cabo una serie de acciones inadecuadas y reprobables, sobre todo empleado con el claro objetivo de conseguir su descrédito personal, ¿no? Aislarlos dentro de la empresa o incluso que abandonen su puesto de trabajo. A eso se denomina el mobbing, ¿no? ¿Cuáles son estas consecuencias del mobbing? Para la víctima, las consecuencias del mobbing son negativas, ¿no? Que se puede manifestar a nivel psicológico, físico, social e incluso laboral. Y para la organización va a tener consecuencias sobre el rendimiento, el clima laboral, el clima social o la
accidentabilidad. Y para la familia puede provocar desde problemas en la relación de pareja o con los seres queridos más cercanos hasta un inadecuado desarrollo psicológico de los hijos. Otro de los riesgos emergentes es el acoso sexual en el trabajo. Todo comportamiento de naturaleza sexual desarrollado en el ámbito laboral que atenta contra la dignidad de una persona, ¿no? Ya sea mujer u hombre, y que quien lo utiliza, que puede ser su superior o su mismo compañero, sabe o debe saber que son ofensivos y no deseados por la persona objeto de los mismos, y por tanto crea un ambiente de trabajo hostil y humillante. ¿No? Entonces a eso le decimos acoso sexual en el trabajo que se da tanto en mujeres u hombres, ¿no? Es uno de los riesgos emergentes también muy frecuente. Las consecuencias del acoso sexual en el trabajo: las personas que sufren este acoso sexual en su trabajo manifiestan reacciones relacionadas con el estrés, como los traumas emocionales, la ansiedad, depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de desesperación y sentimientos de indefensión, de impotencia, de cólera, de aversión, de asco y de baja autoestima, ¿no? Entonces, como mito dicen que una mirada o comentario no es hostigamiento o no es un acoso, ¿no? Sin embargo, la verdad es que todas las conductas sexuales rechazadas son consideradas acoso y estas también pueden ser denunciadas, ¿no? Otro de los riesgos emergentes o riesgos psicosociales, la inseguridad en el trabajo, ¿no? La globalización y la crisis económica ha generado un alto grado de incertidumbre sobre el futuro de las personas y el consiguiente miedo a que puedan perder su trabajo, ¿no? Entonces, ese temor que tiene cada persona a perder el empleo incrementa significativamente el riesgo de tener problemas de salud, tanto físico como mentales, ¿no? Los trabajadores que tienen la percepción de inseguridad laboral experimentan estrés por la anticipación a los problemas asociados a lo que le puede causar esta pérdida de empleo, ¿no? Entonces, se genera un grado de estrés por la inseguridad que puedan tener en el empleo. ¿Y cuáles pueden ser estas consecuencias? Puede generarles depresión, ansiedad, malestar, insatisfacción, infelicidad, bajos niveles de control percibidos sobre el propio entorno vital y laboral, impotencia, frustración y fracaso personal y también fracaso profesional. Otro de los riesgos emergentes está el desequilibrio entre la vida laboral y familiar, ¿no? Es la dificultad que existe para simultanear en el ámbito laboral y en el ámbito familiar, ¿no? Entonces, ese equilibrio que no se puede conseguir genera un desequilibrio entre la vida laboral y familiar. ¿Cuáles son esas consecuencias? Para la persona, problemas de estrés, ansiedad, depresión, y para la organización, menor rendimiento del trabajo, menor producción, bajos niveles de implicación, compromiso con la organización, aumento del absentismo y el deseo de abandonar la empresa, ¿no? Otro de los riesgos emergentes es el trabajo emocional, ¿no? Consiste en el autocontrol de las emociones positivas y negativas, especialmente de las negativas, ¿no? Que se derivan de la existencia de normas organizacionales sobre la expresión emocional en el desempeño de su puesto y que tienen como objetivo asegurar la satisfacción del cliente y la consecución de objetivos organizacionales, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que nos puede traer? Disonancia cognitiva por la falta de correspondencia entre lo expresado y lo sentido, agotamiento emocional, problemas cardiovasculares, estados de ansiedad y bajo rendimiento del trabajador, ¿no? Entonces, en general, todos estos riesgos emergentes nos puede traer muchas consecuencias. ¿Y cuáles son estas consecuencias de estos riesgos psicosociales? Va a haber en la mayoría de estos que les he denominado malestar, insatisfacción e infelicidad, depresión, todos te pueden generar un cierto grado de depresión, ansiedad, irritabilidad, impotencia, frustración y fracaso personal y profesional, bajos niveles de control percibido sobre el propio entorno vital y laboral, bajo nivel de motivación, compromiso, identificación e implicación, ¿no? Entonces, todas estas son algunas consecuencias que nos puede traer el no poder manejar estos riesgos emergentes o evitar llegar a tener uno de estos riesgos emergentes. ¿Cómo podemos evitar estos riesgos psicosociales o emergentes? Mejorando nuestros hábitos
hábitos del trabajador. La alimentación es muy importante, el ejercicio físico, los ritmos de sueño, ¿no? Propiciar las actividades recreativas, disminuir las adicciones y obviamente evitar la vida sedentaria, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, las condiciones en muchos casos precarias en las que se realiza el trabajo o el alto porcentaje de trabajo informal llevan a que se dé mayor probabilidad de riesgos psicosociales con los consiguientes efectos, ya sea sobre la salud física y psicológica de los trabajadores, ¿no? Entonces, por todas estas cosas que hemos detallado, hemos de prestar especial atención y dedicación a esta problemática, ¿no? Entonces, como reflexión, como decíamos al inicio, cuando hablábamos del trabajo, la mayor parte de nuestro tiempo lo pasamos trabajando, de forma que el trabajo se ha convertido en un elemento central sobre el que giran nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tomar las medidas necesarias y adecuadas para tener un trabajo seguro y un trabajo óptimo.